pues son relativamente independientes de las ventas. Acá, en lo que hace a este presupuesto puntualmente, se da esto relacionado, o por lo menos lo podemos graficar de ese modo, a la economía de escala. ¿En qué sentido? En que estos costos de administración no crecen linealmente con el crecimiento de la producción, sino que para un determinado nivel de actividad o para el siguiente, las personas que hacen contabilidad o que hacen recursos humanos, el controller, para ello es lo mismo, digamos, ¿no? Controlar un registro, gestionar un registro de, de producción de 100 piezas o de 1000 piezas, es lo mismo, es un número en un reporte y no mucho más que eso, lo mismo los sistemas, digamos, ¿no? Salvo que una compañía pase de ser una micropyme a ser una multinacional con miles de empleados, con distintas plantas, bueno, en cuyo caso ahí sí va a necesitar crecer la, la estructura, eh, porque por la dimensión que va a tomar la compañía, pero generalmente para pequeños crecimientos eh, y paulatinos crecimientos, no hay un cambio en los costos de administración generalmente, sobre todo esto de un año a otro, y si los hay son generalmente mínimos. Por eso dice que se compara eh, con, con el año anterior para ver si hay alguna variación, porque más allá del crecimiento de la compañía de un año a otro, este presupuesto no debiese tener una variación al menos grande. Después tenemos el presupuesto de costos financieros. Dice que incluye el devengamiento de intereses por endeudamiento corriente y no corriente, más gasto originado en movimiento financiero, mantenimiento de cuentas, pagos, transacciones, etc. También eventuales costos adicionales por pago de proveedores fuera de término. Esto también se puede presupuestar. Tengan en cuenta que acá estamos hablando de presupuesto, de qué prevemos para el año que viene. Y puede que preveamos, puede sonar raro, pero hay empresas que lo manejan, es un manejo financiero. Puede que tengamos en nuestro presupuesto el planeado pagar fuera de término a proveedores. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a poner un interés, una multa, pero tal vez ese dinero, por ese tiempo de demora, yo lo puse a trabajar, o financieramente, o en el core de mi negocio, y me generó más rédito que, esa multa o ese interés que me pone mi proveedor. Ojo, a ver, asterisco en esto, ¿no? No estamos diciendo que esto esté bien o porque si me deja una mayor ganancia esto es políticamente correcto. No es eso lo que estamos diciendo. De hecho, acá en este punto no entramos en el juicio de qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? O sea, estamos diciendo que sí, que puede darse y eh, que en caso de que preveamos que puede darse, lo presupuestemos. Eh, Ahora, como les decía, puede que sea políticamente incorrecto. Sí, esto nos puede generar que si un proveedor le vende a un montón de actores en el mercado y nosotros jugamos a esto de pagarle tarde, eh, puede que en un momento decida no vendernos más ese proveedor y tal vez, no digo que sea el único, pero tal vez sea el proveedor que tiene los productos de mayor calidad, etcétera, entonces se nos puede convertir en un problema. Entonces, no solo
que alguien pueda decir, bueno, esto no es lo que corresponde pagar tarde, sino que hasta puede ser un riesgo para el negocio, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, porque no son menores, digamos. Se incluyen los ingresos correspondientes a intereses ganados por colocaciones, descuentos financieros obtenidos de los proveedores, por pago anticipado o por método de pago. Esto también es importante. Varias empresas lo hacen, diré que capaz que la mayoría hoy, siempre y cuando no estén pagando, no estén atrasados con los pagos. Cuando, digamos, las empresas tienen un nivel de caja de funcionamiento donde eh, generalmente se busca que no sea mucho, porque si no hay un costo de oportunidad, la plata en la caja puesta, digamos, dejada sin trabajar, eh, más en este país con la inflación y todo eso, es plata que se pierde. Entonces se trata de que tenga un nivel acotado, que no haya plata por haber. Y como se trabaja con un nivel de previsión, las empresas al ir cobrando, generalmente está planificado para cobrar antes de pagar, digamos, antes de tener que pagar sueldos, servicios, impuestos, etcétera. Como hay tiempos entre esas fechas, lo que hace la empresa es ponerlo en colocaciones financieras. Cuando saben que van a tener, que no van a necesitar esa plata por más de un mes, muchas veces lo ponen en plazos fijos. Si consideran que lo van a necesitar en un plazo más corto, bueno, lo ponen en un fondo común de inversión donde lo pueden rescatar en el día o a las 24 o a las 48 horas. Entonces hace que esa plata que va a estar parada, porque está previsto que la vamos a tener que usar en un corto plazo, eh, vaya generando algunos intereses, ¿no? Entonces, si bien no es parte del core del negocio de una empresa productora, eh, es, es algo que genera ingresos, porque esos intereses van a representar ingresos, y en ese caso, si yo tengo planificado eh, trabajar así y tengo esa previsión, tengo que también presupuestarlo. Tengo que saber cuánto van a ser esos, no saber, digamos, sino prever cuánto van a ser, cuál va a ser el nivel de esos intereses ganados por colocaciones y descuentos financieros. También, bueno, esto así como recién hablábamos de pagar fuera de término, tenemos los casos de pagos por adelantado, a veces por mayor volumen, etcétera, o por método de pago que nos generan descuentos con los proveedores. En ese caso también debemos presupuestarlo. Hay algo importante. Fíjense que cuando hablamos de descuentos por método de pago, eh, por pagar antes, por mayor volumen, va en este presupuesto, va como un descuento en este presupuesto. Ese descuento en el precio, supongamos, si ustedes compraron, no sé, 10 unidades de determinada pieza, eh, a 10 pesos les salen 100. Si les hacen un descuento de, no sé, el 20%, no van a poner en la parte de costos que que esa pieza sale 8. En costos la pieza sale 10, porque es lo que sale, digamos, el precio de lista. En los costos va 10. Pero en este presupuesto se colocan ese descuento, digamos. ¿Por qué? Porque es eso, es un descuento financiero, no es que la pieza valga menos. Entonces, si mañana yo presupuesto de otro modo, trabajo de otro modo, o en la práctica me manejé de otro modo y tal vez no pude pagar anticipado o lo que sea, mi costo va a ser 10. Entonces la variación tiene que estar en este presupuesto y eso me sirve de control y de aprendizaje para futuros ejercicios presupuestarios, ¿verdad? Así que ojo con ese detalle. Luego vamos a tener el presupuesto de inversiones, fundamental para el flujo de fondos.
incluye las incorporaciones de los activos a utilizar durante varios periodos, se imputan al costo vía amortizaciones. Dice, generalmente juegan, entre comillas, contra préstamos de largo plazo, egresos de dinero concentrados en cortos periodos de tiempo y a veces no pueden financiarse con el resultado operativo. Tengan en cuenta, cuando hablamos de inversiones, hablamos de grandes montos, ¿no? De una nueva nave, de inversión en maquinaria, y como dice ahí, muchas veces no puede financiarse solo con el resultado operativo, así que muchas veces juega contra préstamos que pedí para poder pagar esa nueva compra de un bien de capital, ¿no? Y por eso dice que es fundamental para el flujo de fondos. ¿Por qué? Porque en la operación normal del día a día, uno cuando tiene un negocio generalmente dice, bueno, yo estoy cubierto, sé que me va a entrar determinada plata, voy a poder pagar mis sueldos, mis proveedores, servicios, etc. Y para ello, bueno, nada, tengo plata, pero para una gran inversión, más allá de que lo haga en cuotas, etc., muchas veces digamos, o es un impacto grande al flujo de fondo, o a veces ni siquiera alcanza con el ejercicio habitual de la compañía, sino que hay que pedir un préstamo. Y también tener en cuenta eh, el tema de las amortizaciones que van con un costo también. Su evaluación se realiza según los métodos TIR, BAN, etc., y según pautas establecidas previamente en el plan estratégico. Se prioriza con esta base a la hora del análisis del presupuesto. Las erogaciones tienen que estar relacionadas con los planes a largo plazo y ser compatibles con los recursos propios de la empresa y su capacidad de endeudarse. Esto, los dos puntos son importantes, pero subrayo el primero, ¿no? Las erogaciones tienen que estar relacionadas con los planes a largo plazo. O sea, con lo que ustedes van a definir en el presupuesto estratégico, en el plan estratégico, perdón. Y como bueno, mencionamos antes, también con la capacidad de endeudarse, porque cuando hablamos de solicitar un préstamo, nosotros no podemos pedir el préstamo que se nos ocurra, sino que va a estar relacionado a un análisis crediticio de acuerdo a nuestra capacidad de endeudarnos, ¿no? Entonces, por eso, volviendo al inicio, algo que vimos en la clase pasada, volvemos a mencionar el tema de las iteraciones, que es esto de correr, hacer, volver al comienzo, a algunos presupuestos anteriores, recalcular. ¿Por qué? Porque puede que de repente a la hora de hacer nuestra planificación estratégica y de empezar a presupuestar las ventas y todo eso, hayamos hecho una previsión muy optimista, hayamos previsto inversiones, pero después a la hora de tener que hacer esa inversión vemos que no tenemos ni los fondos ni la capacidad de endeudarnos para hacer frente a esa inversión. Entonces vemos qué podemos invertir, cuánto podemos invertir, y en función a eso recalculamos las ventas, la producción, las compras, etc. Así se trabajan las iteraciones. Decimos que los activos resultantes deben clasificarse en alguna de las categorías conocidas, como terrenos, instalaciones, automotores, para presupuestar luego su amortización. Momento de la inversión. Decimos que hay tres momentos a la hora de hablar de inversiones y deben diferenciarse. Dice, mientras forma parte de las obras en ejecución, o sea, cuando se está haciendo una obra, digamos, que asocia a esa inversión, se suma, dice, al activo, pero no amortiza, porque, digamos, está en producción, digamos, todavía no está el bien final, si se quiere. Cuando pasa al activo, dice, cambia de categoría y comienza a amortizarse al entrar en
en producción e incidir en el resultado presupuestado. Y dice cuando se producen las erogaciones correspondientes, momento independiente de los otros dos, dado por los plazos y modalidad de pago prevista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos comprar una máquina, tenemos que hacer una obra que implica, no sé, la fundación, la base, porque es una gran máquina que tiene peso, supongo que una prensa y va a tener un efecto de vibraciones, entonces hay que trabajar el piso, hay que hacer las instalaciones, no sé, eléctricas, etcétera, de los distintos servicios. Compro la máquina, hago eso, la instalo, pero eso no quiere decir que yo ya empecé a pagarla. Tal vez sí hice una entrega y pago en cuotas, o tal vez la compré con comienzo de pago a los 90 días. Entonces, en ese caso, dice, cuando se producen las erogaciones, ese momento es independiente de los otros dos. Yo puedo haberlo comprado, puedo haber hecho la obra, puedo haberlo instalado, puede haber empezado a producir esa máquina y yo todavía empecé a, ¿cómo se llama? Todavía no empecé a pagarla. Entonces, esos son los tres momentos que tiene la inversión y que ahí vemos que tenemos el 1, 2 y 3, que el 1 se relaciona fundamentalmente con el balance, el 2 con el estado de resultado porque empieza a impactar el costo, digamos, relacionado a la amortización, y el 3 en el flujo de fondo porque es cuando empiezo a erogar dinero para pagar o empezar a pagar esa inversión. Como decíamos, tenemos las amortizaciones de los bienes de uso. Decimos que los activos categorizados al inicio del periodo presupuestario, ejemplo, los saldos al 31/12, serán estimados en general. Las inversiones presupuestadas están lo que vimos anteriormente, que deben especificar el momento en que se activan, porque de acuerdo cuando se activen se empiezan a amortizar. Y las desinversiones presupuestadas, este es un punto interesante, también podemos tener desinversiones. Así como tenemos inversiones, podemos tener desinversiones porque, no sé, cambiamos la tecnología y decimos, bueno, esta línea o estas máquinas las voy a vender, o cambio mi negocio, me voy a enfocar en otra línea de producción. Entonces, voy a desinvertir, eso es lo presupuesto, que son las ventas de activos, que reducen el activo fijo, producen un flujo de fondos positivo, porque esa venta eso me va a generar un ingreso, eso hay que tenerlo en cuenta, y mejoran el resultado por dos vías, la financiera y la amortización. Por un lado, me va a entrar dinero y por otro lado voy a dejar de amortizar ese bien, ya que me estoy sacando el bien de encima. Digamos, ¿no? Aplica la regla de indexación de activos fijos vigentes. Si aplica, esto tiene que ver más con una cuestión netamente contable, que nada, al momento de hacerlo en este país, las cuestiones cambian con los momentos, las conveniencias, los gobiernos, etcétera. Así que, pero habla de eso, de si se puede indexar o no. Digamos, ¿no? Seguramente lo vieron en economía, en costos, de que hay una ley, creo que de la convertibilidad, o creo que de algún momento de esos donde se prohibía la indexación, pero la verdad que no recuerdo si en los últimos tiempos hubo un cambio o no a eso, pero es un tema netamente contable, digamos. Salidas del proceso. Tenemos todos los presupuestos. Recordemos que dijimos que el presupuesto integrado era un proceso. Entonces, tenemos el estado de resultados, el flujo de fondo y el balance proyectado, que van a ser nuestros outputs, nuestras salidas de este proceso. Profe, tengo una duda, ¿puedo preguntar ahora de lo Sí, anterior? sí. ¿Todos los presupuestos se elaboran en qué base monetaria? O sea, valor actual, ¿cómo son los criterios que suelen tomar las empresas? Tengan en cuenta que lo que vimos al principio, la clase pasada, hablamos de
de las variables macro y micro, donde una de las cuestiones que van a tener que tener ustedes, así como mencionamos la política de stock, van a tener que tener en cuenta también el tipo de cambio, el porcentaje de inflación, etcétera. Eso lo tienen que tener en cuenta, sí. Sí, sí. Eso, pero bueno, eso lo van a tener en cuenta en función a la política que ustedes definan, ¿no? Digamos que así sucede en la realidad. Digamos, las empresas, algunas ajustan por anticipado, algunas otras por su situación y para tratar de ganar mercado por competencia de precio, prevén, no sé, una inflación del 50% anual, pero van a ajustar sus precios solo un 25% o no los van a tocar. Eh, bueno, para dar un ejemplo de eso, fíjense, no estoy diciendo que no lo hagan, que no toquen precios de alguna manera, eh, pero, eh, pero fíjense la publicidad de Carrefour del año pasado y que volvió a salir ahora de que no tocamos nuestros precios eh, por el próximo trimestre o cuatrimestre, una cosa así. Independientemente de que eso efectivamente se cumpla o no, digamos, sacando eso, supongamos que se cumple, eso no quiere decir que los costos de Carrefour no van a variar, digamos, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hay que tener en cuenta en el presupuesto. Si yo no voy a tocar por una cuestión, no sé, estratégica, mis precios durante un cuatrimestre o un semestre o lo que fuese, lo tengo que presupuestar, ¿no? Porque seguramente en este país los costos van a variar y eso va a erosionar mis márgenes, entonces tal vez en esos meses tenga que prever no sacar fondos para inversiones o evitar determinados gastos, no sé, en consultorías de, de estrategia o de calidad, que digo, bueno, no lo voy a hacer este mes, lo hago el mes que viene. Todo, digamos, esto es por eso el tema de las iteraciones, todo está relacionado con todo acá, entonces a veces cuando llego a un punto se me genera una traba y bueno, tengo que volver a recalcular todo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Por favor. Entonces decimos que tenemos el estado de resultados, el flujo de fondos y el balance. El estado de resultados incluye únicamente las cuentas de resultados, todas las que aparecen en el estado de resultados típico. Es el estado que primero se analiza, pues contiene el resultado anual previsto de la empresa y en cierta forma es independiente de los saldos de inicio, esto distinto del balance, digamos, de los saldos de inicio de lo que viene del flujo de fondos. La línea que siempre queda ajustar es la de gastos financieros, porque es la que, digamos, tiene que ver con lo que financiamos nuestra operación. Dice, este cuadro se compara en general con años anteriores, presupuestos anteriores, tiene alta incidencia operativa, porque afecta a una gran cantidad de gente por las cuentas que incluye. Es objeto de varias vueltas de análisis en general. En resumen esto es, yo pienso vender tanto a tanto precio, voy a comprar tanto a tanto precio, mi costo de mano de obra va a ser tanto. Después tengo, bueno, como dijimos, la línea de los gastos de venta, administración, etcétera, y cuánto me debería quedar al final de cada mes y cuánto al final del año, que es la suma de los meses. Eso en la teoría, digamos, ¿no? Si mi negocio da o no da. Esto pasa mucho, hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? A ver, les doy un ejemplo reciente que me tocó a mí. O sea, a mí creo que fue el mes de marzo, la cuenta que yo tengo a cargo, que es una cuenta que tiene un margen, pongamos, tiremos un número supuesto para guardar la confidencialidad de 40, de repente dio 50%. Y entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Sobre todo cuando uno está a cargo, porque después los de arriba, los jefes van a tender a decir, bueno, ahora dame 50 todos los meses. No, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó de 40 a 50? ¿Porque fuimos muy buenos? No. Lo que pasó fue que nuestro cliente reconoció, se oficializó
hizo un ajuste por inflación de paritaria, nuestro cliente reconoció ese precio retroactivo y ese monto retroactivo creo que era una parte de enero, febrero y lo que corresponde al mes de marzo, que digamos que no nos habían abonado porque todavía no había sido homologado ese acuerdo, se pagó todo al cierre de marzo. Entonces eso dio un mucho mejor margen. ¿Por qué? Porque entró más plata y produjimos lo mismo, pero ojo, eso es cuando uno mezcla los flujos de fondos con el estado de resultado. Si yo saco esa variabilidad y yo digo, bueno, ojo, las horas que yo le vendí a mi cliente netamente sacando el precio, o sea, las horas que yo le vendí en marzo fueron estas, lo multiplico por el precio y lo divido por el costo, mi margen hubiera sido 40 como siempre, ¿no? Pero si yo tengo en cuenta ese ingreso de ese valor de las horas que yo vendí al cliente en meses anteriores, o sea, que corresponden a un resultado operativo de meses anteriores, estoy ensuciando el número y puedo generar una complicación, un error que me cueste caro después, porque es donde no hay que mezclar el resultado operativo, y eso es lo que nos da el estado de resultado. Estas cosas van a pasar, pero esas son las que impactan en el flujo de fondos, es decir, yo esta venta la cobro acá, esta venta la cobro allá, por mi tipo de pago, porque a este cliente le doy determinada financiación, o por esto, o porque ya preveo que yo voy a producir todos los meses, le voy a proveer a mi cliente todos los meses, pero eventualmente en un mes él me va a hacer ajustes retroactivos, porque así se maneja ese sindicato, ese gremio, entonces me hace ajuste retroactivo, entonces eso yo hasta lo puedo también presupuestar, digamos, ¿no? El flujo de fondos, decimos que incluye únicamente los movimientos que involucran, valga la redundancia, movimiento de dinero. En realidad se forma a partir de variaciones de determinadas cuentas del balance, caja, deuda, inventario, etc. Está integrada con el balance entonces vía variación de saldos e indirectamente con el estado de resultado, que agrupa cuentas del resultado que afectan al balance. En términos simples, lo que hablábamos recién. Este estado sufre cambios hasta último momento, pues siempre se evalúan las inversiones por prioridad, se analizan alternativas de financiamiento, cancelación de deudas, alternativas de inversiones financieras, compras, ventas de otras empresas, ventas de activos, indemnizaciones, etc. Profe, una pregunta. Lo que serían, por ejemplo, los gastos financieros en el flujo de fondos, ¿los anoto cuando se derogan o cuando los pago? Bueno, cuando se erogan es cuando lo estás pagando. Porque, por ejemplo, en pero el trabajo práctico, anota que se derogaba, o sea, que aparecía el gasto en un año, por ejemplo, 2021, y se pagaba en 2022. En el flujo de fondo va cuando se ejecuta. Si vos tenés, no sé, una parte que un 50% contado y 50% a 30 días, y vos, digamos, tenés que pagarlo de diciembre, en diciembre vas a pagar el 50%, a ver, digamos, en el flujo de fondo, vos vas a tener, digamos, el equivalente a 100, o sea, produje 100 piezas por $1 cada una que tenía de costo, mi costo en el flujo de fondo es 100, ¿sí? $1 por las 100 piezas. Ahora, en el flujo de fondos, perdón, eso en el estado de resultado, en el flujo de fondos, vos vas a tener una salida de 50 pesos. ¿Por qué? Porque tu forma de pago es 50 contado y 50 a 30 días, ¿sí? Ojo, en realidad, digamos, eso en el primer mes. Si vos es una operación que ya viene funcionando y que tiene el mismo volumen, en realidad vos ese mes vas a estar pagando 50% de lo que compraste en ese mes, más el 50% de noviembre, porque si noviembre ya tenías esa misma forma de pago,
también pagaste 50 en noviembre y 50 se te pasaron a diciembre, más el 50% de diciembre pagas 100, pero esos 100 corresponden a 50 pesos de la operación de diciembre más 50 que debías, entre comillas, de la operación de noviembre, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Pero eso tengan en cuenta siempre, cuando sale la plata, cuando se hace efectivo el pago, es cuando se imputa, o el cobro, digamos, para cobranza vale lo mismo, es cuando se imputa en el flujo de fondos. Por eso la importancia del flujo de fondos. Porque si yo vendo, arranco una operación y tengo muchas ventas, pero mis ventas están basadas en que yo te empiezo a cobrar a los 180 días, la pregunta es cómo pensás pagar los sueldos esos 6 primeros meses. Entonces, por eso van a escuchar más de una vez, si no han escuchado ya, cuando se dicen que el negocio es muy bueno económicamente, pero no es viable financieramente. Claro, ¿por qué? Porque yo puedo producir un montón y si yo saco el resultado, digo, voy a producir 10.000 piezas en este mes, 10.000 la que viene, y esto me genera por 10 son, no sé, millones o cientos de miles y esto es un montón de plata y sí, el margen me deja que tenga un margen del 40%. Ahora, bueno, ¿cuándo lo cobro? Voy al flujo de fondo y no, lo empiezo a cobrar 180 días. Sí, también, digamos, todo ese gran margen de esa gran producción tiene costos de materia prima, costos de mano de obra, todo. O sea, tiene altos costos, más allá de que me deje un 40% de margen, tengo costo, digamos. O sea, si de mis 100 facturado, si me dejó 40% de margen, tengo un 60 de costo. Ese 60 de costo lo tengo que pagar. Probablemente me den una facilidad, pero generalmente no van a ser de 180 días, entonces, y los sueldos no lo son, los sueldos son todos los meses, los impuestos son todos los meses, los servicios son todos los meses, lo único que puedo llegar a patear algo es alguna financiación, algún proveedor. Entonces, van a escuchar esto, un negocio puede ser muy bueno económicamente, pero si no tiene trabajada la ingeniería financiera del flujo de fondos, puede que no sea viable directamente, o que sea malo, pierdas plata, pase a no ser tan bueno porque tenés que conseguir financiación y esa financiación tiene un costo alto, entonces el costo de la financiación en definitiva es un costo que impacta en el resultado final del negocio, con lo cual tal vez ya mi negocio en lugar de dar 40 da 10 porque un 30 se me va en una financiación cara, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Decimos que sufre cambios hasta último momento. Por el tema de las inversiones, por prioridad, se analizan formas de financiamiento, etcétera. Esto es lo que mencionamos antes el peso que tienen las inversiones en el flujo de fondos. Alternativa de inversiones financieras, compra-venta de otras empresas. El tema de indemnizaciones, también creo que lo mencionamos en un punto, donde les decía que todo lo que hace a indemnizaciones es algo que, sobre todo en nuestro país, porque lo conocemos, digamos, el costo que tiene, y en algunas empresas, a ver, la ley es igual para todos, ¿no? Pero dependiendo de la empresa que se trate, cuando son empresas de un volumen o una dimensión medio grande y en cuanto a volumen de producción, de ventas, etcétera, pero están más bien tecnificadas, con lo cual por ahí no tienen tantos empleados, y tienen márgenes grandes, por ahí esto, digamos, es un punto a analizar, pero no sea tan crítico. Ahora, cuando se tratan de empresas de servicios, donde los márgenes son generalmente bajos, son empresas de volumen, donde están muy asociados a la mano de obra, entonces el alto volumen es alta cantidad de recursos humanos, de mano de obra. Cuando hablamos de indemnizaciones, estamos hablando de un costo importante y que puede, entre comillas, obviamente, voltearnos el negocio. O sea, de repente yo no puedo decir, bueno, de mi plataforma de personas voy a despedir a, no sé, 5 personas, aunque tenga 200, porque tal vez a 5 tiene una cierta antigüedad a un costo que hace que mi negocio sea negativo en ese mes.
Entonces, si voy a tener previsto reducciones de personal, por el motivo que sea, tiene que estar presupuestado también para ver que yo tenga el dinero para hacer frente a esa indemnización. El balance proyectado implica la estimación de todos los saldos de inicio, técnica del último estimado, del best estimate. Se utiliza generalmente la técnica de las registraciones contables presupuestadas, con toda la información de detalle, puntos anteriores como respaldo, etc. Y se utilizan planillas de cálculo con links a la información de detalle contenida en base de datos al efecto en otras planillas y o bien sistemas integrados. Básicamente ya se menciona los registros contables, que es donde se va a anotar todo lo que vaya sucediendo, la operación día a día para armar el balance. ¿Cuáles son las técnicas de proyección? Dice, todos los presupuestos económicos dan información para la preparación de la posición fiscal del IVA y del presupuesto financiero, ¿no? También hay que tener en cuenta esto del IVA, no vamos a entrar en detalle, es una cuestión mucho más contable, pero tengan en cuenta que en toda compra y venta está el IVA, y el IVA básicamente es una diferencia de caja. Cuando de repente yo vendo mucho, me va a entrar plata, porque la plata me la dan a mí, yo soy un agente de percepción de IVA. Todos somos, en realidad no todos los usuarios finales no, pero todos los que compran y venden a nivel del circuito de la economía de producción, son agentes de percepción del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi costo y le sumo el IVA, el 21%, yo lo cobro, pero ese 21 no es un adicional que el gobierno me dice, bueno, gana un 21% más. No, eso yo lo cobro, pero después lo tengo que pagar, digamos, ¿no? También cuando compro, pago IVA, entonces después se da esa diferencia. Generalmente, cuando yo compro y vendo, como se supone que todo negocio tiene un margen, una ganancia, yo tengo una ganancia y una parte de, si se quieren, de comillas, ganancia de IVA, un IVA positivo, que ese IVA positivo yo lo voy a tener que en algún momento depositar al Estado, porque en realidad es eso, nosotros hacemos la percepción y esa ecuación, ese balance, y el resultado es lo que se le paga al Estado, con lo cual yo con el IVA no gano ni pierdo, digamos, ¿no? Es una diferencia de caja, netamente, para darle a nuestro socio el Estado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Yo puedo pagar menos IVA si, por ejemplo, las ganancias que percibo en un mes o en un periodo contable las invierto de nuevo o lo sumo, a las amortizaciones o qué sé yo, o cambio el sistema de amortización o algo? A ver, dos cosas. Primero, se me enredó mucho la pregunta, y segundo, habría que verlo con un contador, porque hay, como todo en este país, hay miles de salidas y de grietas en el sistema para explotar. Nada más que yo no quise entrar en ese punto porque puede ser cuestionable, digamos, ¿no? Entonces, académicamente, al menos cuestionable. Ahora, Claro, no, en recuerden, realidad, más que cómo reducir IVA es si las amortizaciones y las inversiones que hago afectan o no al IVA. las amortizaciones, entiendo que no. Se los tendría que confirmar, pero entiendo que no impactan en el IVA. Eso va, o sí, porque está el resultado. Sí, perdón. Sí, porque está dentro del resultado. Pero bueno, también tengan en cuenta que a la hora de que ustedes no van a poder poner cualquier tipo de amortización, ¿no? O sea, así como el IVA es algo definido por una reglamentación, una ley, las amortizaciones también, ¿no? O sea, los vehículos tienen un periodo de 10 años, las máquinas creo que eran 5, los inmuebles 50 años, o sea, digamos, tampoco es que tienen una evaluación fiscal,
O sea que tampoco es que digamos, una empresa puede hacerlo. Habría que verlo bien en detalle, pero entiendo que sí. Porque todo está reglamentado, digamos, ¿no? De todos modos, así como decimos esto, hay determinados impuestos que está reglamentado, no quiere decir que todo esté correcto, ¿no? O que tenga lógica a nivel sistema, ¿no? O sea, tengan en cuenta que hay impuestos, creo que es el de ingresos brutos, que va sobre las facturaciones directamente y no tiene en cuenta el costo, el margen, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una empresa tiene en un momento un determinado resultado negativo, pongamos, por ejemplo, que tuve una situación conflictiva y tuve que despedir a 10 personas y mi resultado fue negativo ese mes, el impuesto, insisto, no recuerdo si ingreso bruto, se paga sobre la facturación. O sea, yo voy a estar pagando un impuesto como que ese mes me fue bien, que gane plata, porque facturé mucho, pero en realidad mis costos fueron mayores, ¿no? Entonces, es todo un ejercicio muy, muy fino. Lo que tenemos que entender de nuestra posición, de lo que estamos viendo acá, es saber que esto existe, que vamos a tener que trabajar y recurrir a especialistas, a contadores, para el armado y el análisis de esto, pero lo que a nosotros nos interesa es tener en cuenta cuáles son los puntos que tenemos que ver, que no tenemos que pasar por alto y a los que vamos a tener que chequear con personas especialistas en esto, ¿no? Esa es la idea y el foco. Información contable tradicional. Dice, ¿qué hace? Registra operación económica, ¿para qué? Para controlar la composición del patrimonio, la situación financiera, los resultados económicos, aportar información para la toma de decisiones, informar sobre la marcha de la empresa a los socios, a la AFIP, un poco lo que hablamos recién, inspecciones sociedades jurídicas, bancos, acreedores, proveedores. La estructura contable básica. Tenemos el estado de situación patrimonial, estructura del patrimonio de la empresa en un determinado momento, decimos que es estático, el activo es lo que es la empresa, los recursos puestos en acción para generar riquezas, y el activo tiene propietarios, decimos los pasivos más el patrimonio neto, podríamos decir. Nos enfocamos en el pasivo porque generalmente es el que tenemos que hacer frente, el que nos implica el trabajo y observación y responsabilidad. Aperturándolo, decimos que vamos a tener el activo corriente que se vincula con el pasivo corriente, pasivo no corriente, el activo fijo con el patrimonio neto, el total del activo con el total del pasivo y patrimonio. Por un lado hablamos de rentabilidad, o sea, todo lo que es activo es aquello que nos ayuda a generar rentabilidad, y el resto es todo costo. Que costo no es malo, como dijimos, costo es aquello a lo que tenemos que hacer frente para poder hacer que nuestro activo esté en movimiento y genere ingresos, digamos, ¿no? Nada es gratis. El activo, dice, es una fuerza hacia la liquidez, y como decimos que nada es gratis, el pasivo es una fuerza hacia la exigibilidad, o sea, aquellas cosas por las que nos van a exigir. Acá creo que mencionamos algunos ratios como el endeudamiento, que es el pasivo total sobre el activo total, la solvencia, que es nuestro patrimonio neto sobre el activo total, el estudio de la financiación del pasivo, de cantidad, índice de endeudamiento como indicador de garantía, calidad, el plazo, la garantía que tenemos, los acreedores, el tipo, y el costo es la tasa de interés. Esto en relación a la financiación. Como dijimos, el activo es una fuerza hacia la liquidez, en el activo circulante y en el inmovilizado. La alteración de la tendencia a la liquidez provoca problemas de caja. Esto que
veníamos hablando bastante. El pasivo dice una fuerza hacia la exigibilidad, la financiación automática versus la financiación expresa. Estamos hablando de, hay financiaciones que están previstas, que son periódicas, que tienen que ver con tal vez una forma de pago acordada para todo un año o permanentemente, versus la expresa cuando tengo que ir a, por ejemplo, para hacer frente a una inversión, a solicitar un préstamo, digamos, puntual. También así tenemos vencimiento definitivo versus vencimientos cíclicos, asociado a cada una de estas respectivamente. Entonces, ¿cuáles son los estados contables básicos? El estado de resultado, que expone las causas económicas y financieras que provocan la variación del patrimonio durante el ejercicio. Provee información para explicar el resultado de un periodo. El estado de evolución del patrimonio neto muestra, dice, la composición del patrimonio neto al principio y al fin del periodo y las causas de la evolución. El estado de origen y aplicación de fondos expone las causas económicas y financieras de la variación de los fondos. Y la información complementaria. Estado de resultados muestra las relaciones causa-efecto de todas las operaciones, ingresos, costos, gastos que influyeron en la generación de la utilidad o pérdida durante un periodo determinado. Fíjense que en la definición lo pone. Son todos los ingresos, costos y gastos que influyeron en la generación de la utilidad o pérdida durante un periodo determinado. Flujo de fondos. Muestra la generación o aplicación de caja, clasificándola por operaciones, inversiones y financiamiento durante un periodo determinado. O sea, todo lo que sea el movimiento de dinero. Balance general. Muestra los activos, inversión para el negocio, que han sido financiados con pasivo, ya sea deuda de terceros, y patrimonio, deuda de los accionistas, a una fecha determinada. Bien, acá un esquema de cómo se arma a grandes rasgos el estado de resultados. Vamos a tener las ventas menos el costo de venta directo. Tenemos una utilidad bruta. Si a esa utilidad bruta le sacamos los costos de administración, comercialización, tenemos los resultados de operaciones antes de intereses. Si sacamos los intereses que tenemos que pagar, nos queda el resultado de operación neto, que es el resultado de la explotación. Y después, en el lado derecho, vemos que tenemos el resultado de operación neto más menos los resultados secundarios, que pueden ser estos resultados de colocaciones financieras, etcétera. Eso nos va a dar el resultado extraordinario, más algún resultado extraordinario, no sé, que el Estado nos dio un premio económico en un mes por buenos resultados, es un resultado, no sé, extraordinario, algo que aparece fuera del core del negocio. Eso nos va a dar el resultado antes de impuestos, menos los impuestos, tenemos el resultado neto. Acá tenemos un ejemplo con valores. Acá tenemos otro ejemplo de el flujo de caja, el flujo de fondos, con todo lo que es saldo iniciales, todos los componentes de los ingresos, el total de pagos,
total de explotación, total de inversión, financiación y el total de capital. Es el saldo neto, acumulado y final. Por último, no sé por qué se ve tan mal, una imagen de un balance típico con sus activos, circulante, fijo, pasivo circulante, pasivo fijo y capital contable o patrimonio. Acá una publicación de Oracle de hace algunos años donde a partir de una encuesta se vio que 54% de las compañías no están satisfechos con su proceso de presupuesto y es mayor en las grandes, en las más grandes, a más del 95% de las empresas con ingresos superiores a $1 billón les toma más de 2 meses desarrollar su presupuesto. Un poco lo que hablamos al momento de presupuestar. Solo el 5% de las empresas han cambiado su sistema de presupuesto y el 58% de las compañías dice están considerando cambiar el proceso de presupuesto. Bien, eso para cerrar esta unidad de presupuesto integrado, que decimos que es, para cerrar, es todo un tema esto que vemos presupuesto, no es algo que digan, bueno, lo vemos, pero no es algo que se use en las empresas. No es que se use, es parte del ser de cualquier compañía en el día a día. Y de hecho es un ejercicio permanente que tiene revisiones, que tiene nosotros en nuestro caso en la empresa le llamamos reforecast, donde se hacen reforecast trimestrales. Después tenemos semanalmente le llamamos best estimate, que no es el best estimate que van a poder ver en el libro, que tiene que ver con esta presupuestación del final del año en curso, sino que una reunión de revisión semanal del avance de las operaciones y de sus resultados versus lo planificado en el presupuesto y versus lo planificado en ese reforecast ajustado, para ver cuáles son las desviaciones y por qué. O sea, esto es sobre todo de aquellos que estén en la parte de operaciones, va a ser parte de su, no sé si día a día, pero semana a semana sí, digamos, ¿no? Tal vez alguien que está en un área de soporte como recursos humanos o calidad o alguna cuestión por el estilo, los controles presupuestarios sean mucho más tranquilos y sean mensualmente, para ir viendo cómo se cerró cada mes, porque no, por ahí los gastos, etcétera, las actividades no tienen que ver con cuestiones netamente del día a día, sino con momentos puntuales del mes o del año, pero en el caso de la operación es semana a semana. Así que clave esto. Entonces hasta ahora vimos la planificación estratégica, donde decimos qué somos, a dónde queremos ir, cómo pensamos llegar a ese destino donde queremos ir, cuál va a ser nuestro plan para llegar ahí, y bueno, nuestro plan estratégico, nuestro objetivo estratégico, etc. Luego pasamos al presupuesto integrado, que es la expresión cuantitativa de esa planificación estratégica. Y ahora vamos a pasar, hoy vamos a comenzar, vamos a dar la introducción de
de la siguiente unidad, que es el cuadro de mando integral, o Balance Scorecard, que es, ya planifiqué, ya hice el presupuesto. Aparte del control presupuestario, voy a tener indicadores para medir mi avance de la planificación estratégica, de cómo se vaya cumpliendo. Ese avance, como decimos, lo vamos a medir a través de indicadores, pero esos indicadores no van a ser un grupo azaroso, o como digo yo, una caja llena de indicadores, una bolsa llena de indicadores, que muchas veces pasa en las empresas, o sea, es lo más común que podemos llegar a ver al menos en el medio local, y que, lo aclaramos de entrada, no decimos que eso no sirva, ¿sí? Que eso no sea útil. Pero no es lo que estamos viendo acá. Lo aclaro de entrada porque es un error que pasa mucho y lo vemos y les cuesta, muchas veces les cuesta caro, cuando van a rendir un final. Por ejemplo, dicen, no, porque nosotros en la empresa tenemos y medimos esto. Está bárbaro, lo miden. Ahora, lo miden en el marco de un cuadro de mando integral. Hay relaciones causa-efecto, hay un mapa estratégico para haber armado ese cuadro de mando. Generalmente no. Y ahí es cuando digo, lo pagan caro porque están dando un ejemplo de un tema que no es el tema cuadro de mando integral. O sea, tener indicadores, medirlo, hacer seguimientos, reuniones, planes de acción, no es sinónimo de tener un cuadro de mando integral. Pueden tener un tablero de control, de hecho es un concepto que en algún momento se habla acá, digamos, tal vez puede generar confusión. Pueden tener un tablero de control, sí, pero un tablero de control no es igual a un cuadro de mando integral. ¿Por qué? Porque el cuadro de mando integral tiene toda esta concepción y lógica, que es la que vamos a empezar a ver, que le dan el sentido y la razón de ser a esto. Muy diferente a un simple tablero de control, que lo que yo digo es una caja, un Excel, llena de indicadores. ¿Que sirven? Sí, es mejor que nada, no digo que no sirvan, pero no es lo que nos convoca. Lo que nos convoca es este tema que es cuadro de mando integral. Bien. Entonces, algunos pensamientos. La gente no hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe controla. Un proverbio chino. Cuando estamos en alta mar, en el medio de una tormenta, es cuando más necesitamos la brújula. La brújula van a ser nuestros indicadores. La mente no es un recipiente para ser llenado, dice, sino una llama para ser encendida. Profundo esto. Yo esto lo vinculo con la gestión por excepción. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de la gestión por excepción. La bibliografía, acá tienen varios libros, pero básicamente son similares. Digamos, el cuadro de mando integral de Norton y Kaplan es quien define esto del Balance Scorecard, y es la metodología que vamos a estudiar, que es el tema que nos convoca. El tablero de control de Valvé, si no recuerdo mal, es medio como una adaptación, una traducción de lo que hacen Norton y Kaplan. Después, resalto este punto, acuérdense, lo vamos a volver a ver, también muchos penan con esto. Hay un libro
dedicado exclusivamente Norton y Kaplan a los mapas estratégicos. El mapa estratégico es un paso del proceso de elaboración del cuadro de mando integral. Para ese paso específicamente, Norton y Kaplan hicieron un libro. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces hablan de sí, los objetivos, los indicadores, y se olvidan del mapa estratégico. Y el mapa estratégico es lo que le da el sentido, lo que diferencia a el cuadro de mando integral de un tablero de control simple sin ningún tipo de relaciones. Y se olvidan de ese punto. Y olvidarse de ese punto es no entender el tema, digamos, ¿no? Porque es lo que le da, como le digo, sentido a esto. Entonces, tenemos la dirección por valores de Salvador García y Simón Dolan, reflexiones sobre el scorecard, el cuadro de mando integral, pero básicamente la metodología es la de Norton y Kaplan. Acá la cara de los 3 libros principales que les mencionaba. Y mencionar que hay barreras para la ejecución de la estrategia. Volvemos a la estrategia. Decimos que hay solo el 10% de las organizaciones ejecutan sus estrategias. Es así. Al menos en nuestra realidad local muchas veces es así. De la visión, solo el 5% del personal comprende la estrategia. Respecto del personal, solo el 25% de los gerentes tienen incentivos vinculados con la estrategia. Es así. Del management, el 85% de los equipos dedican menos de 1 hora por mes a la estrategia. Fíjense, ¿no? El 85%. A ver, esto incluso hasta, si lo queremos traer a nivel local, muchas veces puede ser hasta menos. Y ojo, entiéndase que todos tenemos reuniones de trabajo, de planes, de cuestiones que surgen y que tenemos que atender y hacemos un plan y lo seguimos y que podemos considerar estratégicas para nuestro negocio. Sí, pero no, acá de lo que hablamos es de dedicarle tiempo a juntarnos para ver la estrategia general. Es decir, bueno, estos son nuestros 4, 5, no sé, 6 objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Estos son los objetivos definidos en el corto plazo que nos van a llevar, si los cumplimos, a esos objetivos de mediano y largo plazo. ¿Cómo estamos en relación a esto? Y empezar a tirar desde ahí, ¿no? Desde qué quiero, desde cuál es mi objetivo, para revisar planes, resultados, etc. Y no que sea al revés, como pasa habitualmente, de que estamos operando y cuando surge algún inconveniente o vemos que hay algo que no están dando el todo bien, es donde generamos acciones, donde ahí sí vamos a tener en cuenta nuestra estrategia, es decir, si queremos ser una empresa tecnológica, bueno, a ver el plan que esté asociado a invertir en tecnología para mejorar esta problemática o la satisfacción del cliente, lo que sea, pero nace de una acción reactiva. Acá estamos hablando de dedicar tiempo planificado a analizar y tener acciones proactivas, no reactivas. De los recursos, 60% de las organizaciones no vinculan los presupuestos a la estrategia. Sí, pasa. Y también acá si lo bajamos localmente tal vez pase mucho más. O sea que hay barreras importantes para la ejecución de la estrategia. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo dentro de esta unidad? Vamos a tener necesidades, conceptos, tipos
Vamos a ir del tablero de mando a un sistema de gerenciamiento. El Balance Scorecard propiamente dicho, las perspectivas y sus interrelaciones, y acá subrayo interrelaciones, o sea, como ven, el cuadro de mando integral tiene 4 perspectivas: económico-financiera, clientes, proceso interno, aprendizaje y crecimiento, donde a su vez hay interrelaciones, que son lo que está asociado, lo que se plasma a la hora de hacer el mapa estratégico y lo que le da sentido a todo esto. Los indicadores, los más frecuentes y algunos ejemplos, los requerimientos y factores de éxito y la implementación. Contexto y necesidad, decimos. Bien, quienes conducen deben abocarse más al futuro, para lo cual necesitan más información, o sea, disminuir la incertidumbre, dedicar menos tiempo en monitorear lo que está sucediendo sin perder información, asociado esto a esto de la acción por excepción, o sea, el tener monitoreada cierta cantidad de variables no es para que estemos analizando en detalle todas, sino para ver cuáles son aquellas que se desvían y dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a eso donde detectamos algo o donde vemos que hay alguna tendencia que si bien no está desviado, pero la tendencia puede no ser del todo positiva. Entonces, antes de que suceda un desvío, también trabajar en eso. Disponer de herramientas que mejoren el proceso de toma de decisiones a los distintos niveles, asegurar la puesta en marcha de las estrategias y que potencien el proceso de comunicación y afiancen el liderazgo. Clave en todo esto, la comunicación y el liderazgo en un proyecto de este tipo. El problema. Hay que disponer de una comprensión más clara, precisa y visible de la estrategia y la performance. Hay que clarificar la visión, lo que va a permitir que los individuos enfoquen sus energías en aquello que realmente agrega valor. Lograr resultados notables, para lo cual necesitamos monitorear las métricas críticas, indicadores, orientadas fundamentalmente, pero no en forma exclusiva, a la estrategia de los negocios, la calidad, la satisfacción, innovación, market share, etc. Hablamos de filosofía. ¿Cuál es la filosofía acá? La ejecución exitosa de una estrategia. Para resultados sobresalientes tenemos que describir claramente la estrategia, más gestionar con excelencia esa estrategia, ¿no? Esto es importante, o sea, describir claramente, comunicarla, obviamente, y luego hay que gestionarla con excelencia la estrategia, que es donde entra esta herramienta que es el Balance Scorecard, nos ayuda a gestionar la implementación de la estrategia. Esta es la filosofía de los 3 componentes. Entonces decimos, no se puede gestionar lo que no se puede medir y no se puede medir lo que no se puede describir. Yo, algunos que trabajan conmigo, yo por ahí pongo en otras palabras, yo digo que no se puede medir lo que no se puede, lo que no está definido, ¿no? Entonces, y les puede sonar a una obviedad, pero pasa mucho de que decimos siempre lo que se van a ver en casi cualquier curso es esto, siempre se recuerda, no se puede gestionar lo que no se mide, no se puede gestionar lo que no se mide. Sí, es cierto. Ahora, para medir, yo tengo que saber, tengo que tener claramente definidas las cosas, es decir, che, esto va de acá hasta acá, esta métrica considera a este y a este componente, la fórmula es así y así, porque no se trata de medir cualquier cosa. Para gestionar tengo que medir, pero para medir tengo que tener parametrizado, estandarizado, definido eso que voy a medir. Después vamos a entrar más adelante en la calidad de los datos, etcétera, que todo influye a poder tener un número confiable y poder gestionar con ese número. Pero si no tengo
claramente definida las métricas, la fuente de información, la calidad de eso, lo que yo mida pueden ser números muy erráticos o poco confiables, y la gestión que pueda hacer a partir de lo mismo va a ser igualmente pobre, ¿no? Bien, implementación de estrategias. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Vamos a continuar la clase que viene, donde ya nos vamos a meter mucho más de lleno y en el core de este tema, que es un tema del cual se habla mucho en el mercado desde hace algunos años. Se ha puesto muy, muy de moda todo lo que es gestión, más ahora con el Big Data, con la proliferación de datos, la abundancia de información, pero a veces eso también nos lleva a podríamos decirlo, a sobreemocionarnos, ¿no? Y decir, uy, qué bueno, tenemos un montón de información y de datos, entonces quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto. Nos pasa a los que trabajamos y desarrollamos esto, y ves que te piden muchas cosas, con lo cual hay que saber gestionar también esa demanda de los clientes internos. Te piden un montón de cosas que no necesariamente se usan después. Y porque esto es, como le digo, así, la gente pide, 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 y después le decís, che, ¿y cómo te está yendo? No, la verdad que no tuve tiempo de entrar a ver el reporte. Che, y este otro, no, no tuve tiempo de entrar a verlo. Entonces sí, ¿para qué lo pediste? O sea, es como ese comprador compulsivo que compra, compra, compra y tiene las cosas guardadas ahí años y no la usó nunca. ¿Sí? ¿Para qué lo compraste? O sea, esto es lo mío, ¿para qué hiciste trabajar ahí en algún reporte, etcétera? Si después no lo vas a usar, no vas a gestionar en función de eso. Entonces, ahí entra el criterio de está bueno porque tenemos mucha más información, muchos más datos, lo cual nos da la posibilidad de elegir, medir aquellas cosas que más representan o más valor van a agregar a la hora de controlar nuestro negocio, pero eso no quiere decir que ya vamos a ver más adelante que el número, por ejemplo, hay una buena práctica de que dice que la cantidad de indicadores totales del cuadro de mando integral creo que no tiene que pasar los 20, 25, 15, no sé, anda por ahí, digamos, un cuadro de mando integral no tiene 100 indicadores, más allá de que uno pueda tener datos para hacer 100 indicadores. ¿Por qué? Porque uno se desenfoca, pierde perspectiva y entonces tenemos más datos, más información, eso es más rico, eso nos da la posibilidad de elegir, pero en definitiva vamos a tener que terminar eligiendo esos 20 que van a representar mejor nuestro negocio. Entonces la filosofía no cambió. O sea, ¿qué cambió? Cambió la fuente, las bases que nos van a dar. La tecnología nos da mucha más posibilidad de tener automatizada información de mayor calidad, más controlada, que van a nutrir, que van a alimentar estos objetivos. Pero a la hora de gestionar, el concepto y la filosofía sigue siendo la misma. ¿Sí? Bien, nada. Por mi parte, hasta acá llegamos, chicos. Agradecerles la atención y vamos a continuar metiéndonos bien de lleno las próximas clases con este tema. Así que muchas gracias y los libero. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Buenos días. Buen día, que estén bien. Chao. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.